Bienvenida familia a este último ciclo de formación de este ciclo de familias online. En este último taller vamos a hablar sobre sustancias, qué son las drogas, cómo nos afectan, dudas que tenemos, cómo tendríamos que actuar. Voy a saludar a mi compañero Ángel, que es técnico en prevención del equipo de Tenerife. Hola Ángel, ¿qué tal? Hola María, buenos días, ¿qué tal? ¿Preparado para hablarnos sobre las drogas? Preparadísimo, María. Intentar aclarar un poquito las dudas que puedan surgir. Pues Ángel, yo lo primero que te voy a preguntar es ¿qué son las drogas? Mira, las drogas, según la Organización Mundial de la Salud, son todas sustancias que introducidas en nuestro organismo y perturban de algún modo nuestro estado físico y mental. ¿Vale? ¿Y cuántas drogas hay? O sea, ¿cómo controlar esto? ¿Cómo se clasifican las drogas? Hay una clasificación que es por su estado físico de la siguiente manera. Son las estimulantes, las perturbadoras y las depresoras. Hacerme entender, una droga estimulante es la que actúa sobre el sistema nervioso central y de algún modo nos espabila, ¿no? Ejemplo, la cafeína, por decir uno más conocido. En estos grupos de edad, evidentemente, todavía no podemos hablar de cocaína y este tipo de historias, pero son el mismo grupo de sustancias. Luego están las drogas perturbadoras, que de algún modo nos sacan de nuestra realidad. Aquí entra el cannabis en todas sus variantes. Cuando hablo de cannabis hablo de los porros, de la marihuana, el hachís, ¿vale? Y en un estadio superior, pues el ácido, el LSD, que también nos hace el mismo efecto. Y luego están las depresoras. Las depresoras, el alcohol es la más conocida de todas, ¿vale? Inicialmente nos produce un estado de euforia y luego, con el tiempo, el estado es depresivo, nos baja la defensa. O sea, que depende de lo que nos provoca la sustancia, ¿no? Vamos a buscar una o otra. ¿Y qué diferencia hay, Ángel, entre, porque conocemos muchas personas, ¿no? Que de repente nos dicen, pues yo de vez en cuando consumo tal sustancia y no pasa nada, o tal otra, o ya esta persona tiene un problema. ¿Qué tipos de consumo, si existen, hay? Bueno, se puede clasificar no tanto de las drogas, sino sí el consumo. Se puede hacer un uso de una sustancia, puede hacer un abuso de una sustancia y se puede generar una dependencia de una sustancia. Un uso de una sustancia, creo que la mayoría de las personas hacemos un uso de alguna sustancia. Léase el café como la más conocida. Adultos, sobre todo los adultos, nos despertamos por la mañana, nos tomamos un café para intentar, bueno, aumentar nuestro estado de vigilia, nuestro estado de atención, nos va a espabilar de algún modo, ¿vale? Si nosotros ese uso de café, en vez de 1 o 2 cafés al día, nos tomamos 10 cafés al día, ya estamos haciendo un abuso. Y si yo no puedo salir de mi casa sin tomarme un café, ya tengo dependencia de una sustancia. He generado una tolerancia en mi cuerpo que necesito de esa sustancia para realizar cualquier actividad de mi vida cotidiana. Vale, Ángel. Entonces, hablando de adolescencia, eh, de esas sustancias, de esas drogas de las que tú nos hablas, digamos qué drogas tendrían que preocuparnos, sobre qué drogas tendríamos que informarnos como madres y como padres sobre el uso, el abuso o la adicción que puedan tener los chicos y chicas. Según el último informe estudio del que disponemos, el informe estudio se realiza en centros de secundaria, chicos y chicas entre 14 y 18 años, ¿vale? El informe arroja un dato, bueno, cuando menos que nos tiene que mantener a la alerta. El alcohol es la sustancia, digamos, que más consumen en estos grupos de edad, seguidas del tabaco y, por último lugar, el tercero, el cannabis, el hachís en todas sus variantes. Y aquí entran varios factores, como la accesibilidad, María. La accesibilidad, ¿qué quiere decir? Lo disponible que tenga yo esa sustancia. Si yo en mi casa tengo el alcohol a mano, evidentemente de la primera sustancia que voy a tirar del alcohol, si mis papás y mi mamá, referentes en este caso de mi vida, fuman, pues tengo acceso al tabaco. Y el cannabis en menor medida porque es una droga ilegal, pero también se consume mucho en estos grupos de edad. El otro grupo de sustancias, digamos, ya drogas duras, que a mí me gusta calificar, porque creo que todas las drogas tienen su dureza, se van a conseguir en el mercado negro, porque son drogas ilegales, ¿vale? Vale.
Y cada una de estas tiene unas características diferentes, es decir, es lo mismo un chaval o una chavala que beba que otro que consuma cannabis, o ¿hay diferencias entre una sustancia y otra? Claro, estamos hablando que son los químicos que contiene cada una de estas sustancias actúan de manera distinta en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro, en nuestros sistemas nervioso central. Una droga como el alcohol, como te comentaba antes, María, es una droga depresora. Los chicos inicialmente, y aquí apelo un poquito a las habilidades sociales que pueda tener cada uno de los chicas y las chicas, ¿vale? Si carecemos de estas habilidades sociales, pues un poquito de soltura a la hora de hablar, a la hora de relacionarnos, la comunicación, los valores que tengamos, el alcohol inicialmente va a precipitar esa timidez inicial que yo tengo, se dispare. Yo sea capaz de socializar de mejor manera, no de mayor, de mejor manera. Inicialmente, como te dije, porque es una droga depresora. A medida que yo abuso de ese alcohol, me va a bajar el estado de alerta, el estado de vigilia, me va a disminuir mi atención. Eso por un lado, el alcohol. El tabaco es una sustancia estimulante. La nicotina, igual que la cafeína, estimula en el sistema nervioso central al margen de los daños físicos que produce. Estamos metiendo humo en nuestro organismo, humo recalentado, que cuando pasa sobre nuestros pulmones y a medida que pasa el tiempo vamos deteriorando nuestro sistema respiratorio. El cannabis, el porro en este caso, es el tercer tipo de sustancia, perturbadora. Nos cambia la realidad. Vale, nos hace estar en un estado de imaginación, de ver cosas que realmente no existen. El abuso de cualquiera, incluso el uso de cualquier sustancia, de este tipo, de estas que hemos comentado, en estos grupos de edad es absolutamente no recomendado. No recomendado porque piensa que están en un estadio de formación, tanto físico como mental. Cualquier sustancia que se introduzca va a precipitar cambios bruscos en actitudes, en conductas, en comportamientos, sobre todo nuestro estado físico. Y cada sustancia tiene unas consecuencias diferentes para el organismo de los chicos y las chicas. Es decir, ¿nos debe preocupar mucho más el alcohol, el cannabis? Nos debe preocupar cualquier consumo que realicen nuestros hijos e hijas, María. Y es sencillo, mira, alcohol y tabaco son drogas legales. Los padres y madres, bueno, pues sí beben un poco, como que tenemos eso más normalizado, pero sin embargo a lo mejor el cannabis ya como que nos asusta un poco más. No sé si tiene que ver con que sea más peligroso o el desconocimiento, o no sé. Claro, mira, María, nosotros nos encontramos en los tipos de prevención cuando vamos a los centros, institutos y demás, donde damos la información que damos, nos encontramos con un detalle curioso, ¿no? Estamos hablando también de una cosa que, según tu estatus, él te decía sobre su peligrosidad, el tipo de efectos que producen sobre nuestro organismo. Hay drogas legales y drogas ilegales. El alcohol y el tabaco son drogas legales. Las puede comprar uno, con tener un carnet, 18 años y dinero en el bolsillo podemos comprarlas. Son accesibles, son legales, cualquier persona consume. Como tú bien dices, si papá y mamá consumen, pues yo tengo muchas más posibilidades de que si yo realizo un consumo abusivo, mis hijos copien mi comportamiento. Soy su referente, soy su papá y soy su mamá. Soy su modelo de referencia. Si yo realizo un consumo, ellos van a entender que lo pueden realizar. Pasa lo mismo con el tabaco. El cannabis es más difícil de conseguir porque está a la orden del día. Todos sabemos dónde se vende, aunque no consumamos ningún tipo de droga, pero sabemos dónde está. Es algo que está ahí a la orden del día. Ellos van a buscar. El peligro, todas las sustancias son peligrosas, María. Los chicos iban con un argumentario que me dicen, es que la marihuana es natural, el veneno de serpiente también es natural. Si te pilla te puede matar. O sea, hay que tener cuidado con naturalizar algo que no es natural. Vale, debería preocuparnos, María. Mira, y una duda que tengo, las bebidas energéticas, estas bebidas que vemos a los chicos y las chicas, yo qué sé, Monster, estos que son como latas alargadas de color negro, ¿eso debería preocuparnos? Debería preocuparnos. De hecho, ya a nivel europeo se han hecho varios estudios y la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria sacó un estudio en el año 2017, quiero recordar, en el cual dice que el 68% de los chicos y chicas europeos entre 10 y 18 años consumen esto. 68%, María. Eso es mucho, es más de la mitad de nuestros jóvenes. De estos, el 12% realiza un consumo abusivo. Esto quiere decir que toman 7 litros al mes. Claro, si tus 7 litros al mes, que no es tanto, bueno, no es tanto, si lo dividimos por una lata de 250 mililitros, que es lo que suele contener una lata de estas, estamos hablando que me bebo una bebida energética todos los días. Y dentro de este 12%, hay otro 12% casualmente, que hacen un consumo abusivo. Estos son más de 7 litros al mes.
¿Qué problema tienen estas bebidas, María? Sobre todo, la cafeína. Una lata estándar de 250 mililitros contiene la misma cantidad de cafeína que puede contener 4 cafés. O vamos un poquito más allá, algo que está absolutamente naturalizado y a la orden del día, el azúcar. Contiene la misma cantidad de azúcar que 15 sobre 5. Esto quiere decir que se están echando un chute de energía absolutamente demencial, que muchas veces sus cuerpos son incapaces de digerir o de gestionar, por decirlo de alguna manera. Yo siempre pongo un ejemplo. Un adulto, cuando llegamos a un bar, vamos a poner un ejemplo, un chico, una chica de 13, 14 años, que llega a un bar, nosotros nos estamos tomando un cortadito, lo que fuera que nos estemos tomando, y dice, señor, usted me pone 4 cafés y 15 sobres de azúcar. Yo creo que cuando menos nos impresionaría, ¿no? Pues esa es la cantidad que contiene una lata de bebida energética. Pero hay un dato todavía peor. Papá y mamá son los facilitadores, son los que compran, son los que mantienen social y económicamente a los hijos, ¿no? Imagínate que hay, también según la misma agencia, en niños entre 3 y 10 años, el 18% de ellos consumen este tipo de bebidas. Confundimos lo que es un refresco con una energética. ¿De dónde vienen estas bebidas? O sea, ¿por qué de repente se ponen de moda o...? Mira, ¿tú sabes el éxito de esta bebida donde radica? El creador de esta bebida, al principio lo que quería era una bebida energética donde la energía entrase muy de golpe, muy fuerte. Deportistas de élite, deportes de riesgo, necesitaban un aporte calórico inmediato. Inventaron estas bebidas, pero no están pensadas para todo el mundo. Hay una clasificación, digamos que no legislada, no regulada, que son los refrescos, las energéticas y las isotónicas. ¿Las tienes pueden calificarse como refrescos? No, en absoluto. Las energéticas son bebidas para una circunstancia determinada. Las isotónicas, cuando uno realiza acuario, por decir, y no me gusta nombrar marcas, pero el acuario, una bebida energética, una bebida, perdón, isotónica, era para reponer las energías perdidas durante un ejercicio físico determinado. Reponemos electrolitos, reponemos azúcares, reponemos sales, pero a condición de hacer algún ejercicio. Imagínate un crío de estos que ya de por sí los chicos y las chicas tienen vitalidad. Y yo a las 8 de la mañana le doy una bebida energética. Van corriendo al instituto, no necesita mamá ese día acercarlos al instituto. Ya van ellos corriendo. Les estamos dando demasiada energía, que son incapaces de absorber. Son un peligro, María, empieza a ser un peligro. Y otra cosa que te quería preguntar, todo el mundo habla de los mitos, ¿no? Del consumo, por ejemplo, fumar cannabis es más sano que fumar tabaco, o las bebidas energéticas las utilizo para estudiar porque me dan energía, o beber los fines de semana tampoco tiene muchas afectaciones. Estos mitos que todos escuchamos son reales, es decir, ¿es más sano fumar cannabis que fumar tabaco? Que los chicos digan que es la ciencia sí. A tu pregunta concreta de si es más sano fumar marihuana que fumar, o hachís que fumar tabaco. El tabaco penetra los pulmones, como todos sabemos, el tracto intestinal, nos llega a todas las partes del cuerpo y se distribuye a través de la sangre. La nicotina es la única sustancia adictiva que tiene el tabaco. Los más de 4.000 componentes, la nicotina es la única que genera adicción. Pero el resto hace un daño mortal. Cuando uno lo mezcla con marihuana o lo mezcla con cannabis y hace el típico porrito, la marihuana es, digamos que entra, por decir, para no entrar en una tecnología muy técnica, entra a sitios donde el tabaco no accede, porque tiene la capacidad de atravesar la segunda capa protectora que tienen los pulmones y llega hasta el último rincón de nuestro sistema respiratorio, con lo cual es mucho más dañino. Le añadimos el daño que ya hace el tabaco, más los efectos nocivos sobre nuestra salud que tiene el cannabis. A todo esto sobre el efecto del cerebro, la sensación de tranquilidad, de relax, no es real. Es algo que nos está perturbando nuestro sistema nervioso central. Confundimos a nuestro cerebro. Estamos mezclando sustancias. Porque se toma a los chicos que hacen una mezcla de alcohol y, por ejemplo, la Coca-Cola. Para nombrar otra marca que repito que no me gusta nombrarla. Le estamos mandando una sustancia estimulante a nuestro cerebro y a la vez una sustancia depresora. Y el cerebro no sabe muy bien qué hacer, porque por un lado lo estamos espabilando y por otro lo estamos deprimiendo. ¿Cuál eso es una bomba de relojería? O sea que hay un montón de mitos alrededor del consumo que a lo mejor lo que hacen es para mantener ese consumo, ¿no? Porque te convences de que fumar marihuana es mejor que fumar tabaco y como padres y madres,
¿qué tendríamos que hacer? ¿Hablar con ellos abiertamente? ¿Esperar a que suceda algo? No lo sé. ¿Qué sería lo ideal? Yo creo que estas cosas hay que abordarlas con total naturalidad, María. No podemos esperar a tener el problema encima para darle solución. Que efectivamente hay recursos, entre ellos Proyecto y muchos más, que van a dar respuesta una vez que tenemos el problema. Pero nosotros conocemos a nuestros hijos. Y hay indicadores que nos hacen pensar que nuestro hijo o nuestra hija pueden estar realizando alguna práctica de riesgo, fumar, beber o fumar. Estos indicadores nos pueden decir a ciencia cierta de que, repito, algo está sucediendo. Yo, mamá, papá, veo que mi hijo, pues bueno, evidente, si viene oliendo alcohol, sé que claramente ha bebido. Si huele a tabaco su ropa, es que ha fumado o ha podido estar en un entorno de fumadores. Y si ya veo que sus conductas, los ojos rojos y alguna cosa, aunque no acabe de ser un indicador especialmente afinado a los ojos, porque de repente tiene una conjuntivitis, con la chica, ¿vale? Pero sí que empezamos a notar que falta dinero en casa, aumento de las mentiras, bajo rendimiento escolar, su estado físico disminuye. Vemos que nuestro hijo no es la persona que teníamos al otro día en casa. Ahí deberíamos a lo mejor sentarnos y abordar el problema. Y controlar un poquito, controlar con quién está, con quién sale, qué hace, en qué gasta el dinero. Eso es una preocupación que creo que nos debe atañer a todos, padres y madres y todos los adultos del entorno de estos chicos en general, porque somos los que estamos ahí al pie del cañón. ¿Y qué factores de protección o factores de riesgo frente a estos consumos tenemos que tener en cuenta como familia? Yo soy de los que me gusta potenciar los factores de protección. Evidentemente, un buen control parental, saber dónde andan, qué hacen, conocer a nuestro hijo, preocuparnos por dónde han estado y conocerlo. Mamá y papá conocen mejor a sus hijos que nadie. Que nadie. Luego están los factores de riesgo. Factores de riesgo, bueno, lo que decía, malas compañías, dónde está. Yo muchas veces, cuando damos estas charlas, papá y mamá, es muy difícil decirle a una mamá, tu hijo está fumando poco, o tu hijo está haciendo prácticas de riesgo. Pero sí que podemos abordar de otra manera distinta. Y es decirle, mira, cariño, refiriendo a nuestro hijo, es que te he visto que has estado por esta zona. Y a mí me consta, y a ti también, que en esta zona los chicos consumen y hacen botellón. Eso debería ser un indicador de que nos debería despertar las alertas. ¿Vale? Y vemos en casa útiles de consumo, si detectamos que hay papelillo, que hay tabaco, que hay michero, a lo mejor deberíamos afrontar la situación y sentarnos con él o ella y hablar claramente de la situación. Explicarle, la información, María, pasa por ser uno de los mayores factores de protección que existe. La información, saber a qué nos atenemos si hacemos este tipo de prácticas. Ángel, ¿y si ya tenemos un problema? Es decir, si yo ya sospecho y sé que mi hijo o mi hija pues tiene un problema con alguna sustancia, con el alcohol o con los porros, ¿qué hago? Actuar, María, actuar. Lo primero que tenemos que hacer, y ahora con la información tan accesible que tenemos en cualquier dispositivo, es buscar recursos. Recursos, en este caso, como Proyecto Hombre, por ejemplo, que se dedican a esto, prevención e intervención sobre personas con problemas de adicciones. Informarnos y informar. Llevar a nuestro hijo, preguntar y asesorarnos, siempre por personal especializado. Asistir al recurso e intentar hacer lo que los técnicos nos indican. Terapeutas y Por técnicos. ejemplo, un fin de semana desaparece y aparece, por ejemplo, bajo síntomas de una borrachera o de haber estado fumando, ¿cómo abordo eso? Es difícil desde la emoción, somos papá y mamá y vemos a nuestro hijo en un estado deplorable, que viene oliendo alcohol, que viene balbuceando, que viene cayéndose, que viene con síntomas claros de embriaguez. En ese momento, ¿qué consejo podemos dar? Desde el principio, ayudarlo, desvestirlo, dar una ducha si fuera necesario y acostarlo. Y afrontar el problema, no dejar pasar ni un minuto al día siguiente. En ese momento, difícilmente vamos a conseguir el efecto deseado. Al revés, podemos conseguir en un momento de brote que el chico se dé una vuelta y se vaya. ¿Por qué? Porque lo que le está escuchando no le interesa. Su estado físico no le permite razonar. No le permite razonar, está en un estado de embriaguez. Y esto, todos hemos tenido cerca algún amigo, no cojas el coche y huele insistencia y diciendo tonterías y demás, porque nos suelta la lengua, de decirlo de alguna manera. Nuestro mente no lo disturba, no lo sabe. Nos permite desinhibirnos. Una persona que es educada, que es amable, que es, bueno, como todos creo en general, cuando bebemos, ese puntito de alegría lo perdemos. Entonces, afrontarlo, María. Desde el minuto uno, sentarnos a hablar con él y decirle que hay otras soluciones a lo que él está buscando.
Cuando alguien hace un consumo de alguna sustancia nos está diciendo algo. Nos está diciendo algo, porque esas carencias afectivas, esas carencias emocionales, esas habilidades sociales las tiene que suplir con algo. Y muchas veces tienen media, en este caso, la sustancia. Vale, ¿qué hago? Llamo a Proyecto Hombre y digo, tengo un hijo o una hija. Por un problema de sustancias y creo que está consumiendo y está realizando prácticas de riesgo. Llamas a María y aquí te van a indicar, te darán cita, vienes con tu hijo o sola en un momento dado, porque se contempla también esa posibilidad, y se te van a dar todas las pautas de qué hacer para que ese problema no se convierta en un problema crónico. Porque mira, que beban y que Con fumen, esa edad, no lo vamos a lo voy a llevar a un centro con 13, 14, 15 años. hacerlo, María. Es difícil, pero a veces hay que hacer de tripas corazón y entender que si yo no hago nada por solucionar el problema que tienen mi hijo y mi hija, lo va a solucionar él o lo van a solucionar sus iguales. Iguales en, en el sentido de que hacen lo mismo que él, realizan prácticas de riesgo, y al final lo que aprende, lo va a aprender de agentes externos a la casa, no de papá y mamá, que son los que, repito, le mantienen social, económica y emocionalmente, por lo menos en esos estadios de su vida. Hay que estar ahí, María. Hay que estar, preocuparse, hacer un seguimiento exhaustivo, si no queremos que esto se cronifique. Y Ángel, te iba a comentar otra duda así desde la familia, ¿no? Todos nos preguntamos alguna vez, ¿y a qué edad empiezo a ampliar el horario? Por ejemplo, lo más que nos preocupa son las salidas nocturnas, aunque ahora con este confinamiento no, pero más o menos tú a qué crees edades de decir, oye, pues hasta las 12. O ya lo dejo salir a una discoteca. ¿Hay edades recomendadas? Porque a veces vemos a niños de 14 años a las 3 de la mañana por ahí y decimos, wow, a lo mejor es que ahora es lo que hay que hacer, no lo sé. Pero aquí intervienen muchos factores. Si yo sé que mi hijo es mi hijo, mi hija son buenos estudiantes, se comportan en casa, colaboran, son gente honesta, hay una comunicación fluida y bidireccional, porque no nos olvidemos que la comunicación tiene que ser de aquí para allí, pero de allí para aquí también, yo puedo ampliar horarios. La ley establece horarios, edades mínimas de entrada a las discotecas, son los 16 años. Yo creo que a partir de ahí sería 16 años, sería una buena edad. Evidentemente, yo no puedo evitar que mi hijo tenga amigas y amigas, pero eso ya entra en medio de cada uno. Yo creo que un niño de 12 años a las 12 en la calle no puede. Ya. Ni 13 ni 14 si tiene. Y esto debe ser, digamos, progresivo a medida que lo va cumpliendo. Los cometidos que tiene que hacer, repito, estudiar, ser responsable en casa, ser una persona, digamos, armada, ¿no? Armada emocional y cognitivamente, empezamos a soltar un poquito la correa. Y suena mal esto de la correa, ¿no? Pero al final es un poquito cierto, porque a veces es mejor pecar por exceso que por defecto. Hasta que ellos tengan la capacidad y el criterio de entender lo que está bien y lo que está mal. Jamás. Y hasta ese momento somos papá y mamá los que tenemos que mandar. Y mandar es, a veces, tomar decisiones y es, no sale. O si sale, sales hasta las 10. Muy bien, Ángel, pues ya estamos acabando. Decirles, familias, que vamos a colgar todos estos vídeos en el blog Conéctate con Prevención de Proyecto Hombre y, por supuesto, en redes sociales, Facebook, Instagram, en el canal de YouTube. Y Ángel, si hay familias por ahí que quieren más información, que tienen dudas o que quieren simplemente contactar con nosotros y nosotras, ¿cómo lo pueden hacer? Bueno, tenemos varios teléfonos a su disposición. Estamos en redes sociales, como tú bien dices, María. Estamos en Facebook, estamos en Instagram. Incluso simplemente con meter en el buscador de tu ordenador Proyecto Hombre Canarias, aparece nuestro teléfono de contacto, nuestra dirección. Créanme que llamar ante la duda es mejor que quedarse con ella. Porque quizás esa duda nos diga, desde la emoción es difícil entender, es que mi hijo y mi hija no van a hacer eso nunca. Eso no se sabe, María, eso no se sabe. Eso está en la calle, eso está a disposición de ellos, eso es algo accesible y socialmente aceptado en las sustancias que te decía inicialmente, con lo cual hay que preocuparse. Llamen, que preguntar no cuesta nada y nos permite dormir tranquilos y asegurarnos que nuestro hogar es una balsita de estabilidad, que ya se sabe con los adolescentes es complicado. Complicado. Es complicado. Es complicado. Pues Ángel, muchísimas gracias por habernos acompañado. Hemos aprendido un montón de cosas súper prácticas hoy para entender un poco qué son las drogas y cómo acompañarlos a ellos y a ellas en este camino de la adolescencia.
Y nada, familias, esperemos, ha sido un placer estar con todas ustedes, todos estos 5 talleres. Nos ha encantado compartir lo que los expertos y las expertas saben y vamos a intentar grabar muchos más. Así que llámennos, consúltennos, tienen a 2 equipos disponibles y nada, un placer. Muchas gracias, Ángel. Gracias, María. Gracias, familia.